Seguramente has repetido el Padre Nuestro miles de veces. Quizás lo aprendiste de niño o lo oras por costumbre, sin detenerte mucho a pensar lo que estás diciendo. Pero si te dijera que en esa oración se esconde un código espiritual, una llave que abre el corazón de Dios, Jesús no nos dio esta oración para recitarla como que si fuéramos robot. La dejó como un mapa, una guía que contiene todo lo que necesitas para comunicarte de verdad con Él. En esas pocas líneas está resumiendo el misterio de la fe, la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Cada palabra del Padre Nuestro está cargada de poder. Nada está puesto al azar. Cuando la pronunciamos con conciencia, con el corazón, nuestra alma se alinea con la presencia divina. En lo que parecía imposible empieza a transformarse. Esta oración no fue escrita para que la repitas, es creada para que la vivas, para que la sientas. Si logras comprender su profundidad, te aseguro que tus oraciones nunca volverán a ser las mismas. En los evangelios, los discípulos miraban cómo Jesús oraba, lo observaban retirarse a lugares solitarios, a hablar con Dios con una intimidad que los dejaba asombrados, maravillados, hasta que un día se atrevieron a pedirle: Señor, enséñanos a orar. Jesús les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así comenzó la oración más poderosa de la historia, y no fue una oración improvisada. Cada palabra fue escogida con un propósito. Cada frase es una lección sobre cómo acercarnos a Dios con el corazón correcto. Pensemos en esto. La primera palabra de esta oración lo cambia todo. Padre. Jesús no empezó diciendo Señor Todopoderoso ni Rey de los cielos, aunque esas palabras también serían ciertas. Comenzó con algo más íntimo, más cercano, más humano. Padre. Con una sola palabra, Jesús rompió las barreras que separaban a la humanidad de lo divino. Hasta entonces, muchos temían a Dios. Lo veían como un juez lejano, inalcanzable. Pero Jesús vino a revelar su verdadera naturaleza. No solo es un creador, sino un padre amoroso, cercano, atento a cada uno de sus hijos. Cuando dices Padre, no estás invocando a una fuerza lejana y abstracta. Estás llamando al amor que te dio la vida, al que te sostiene a cada instante, el que te espera con los brazos abiertos. Esa palabra abre un puente directo al corazón de Dios, sin intermediarios. Sé que para algunos esta palabra puede ser difícil. Hay quienes no pueden llamar Padre a Dios sin sentir dolor. Quizás tuvieron un padre terrenal ausente, frío o incluso injusto, y esa herida les impide imaginar a un Padre celestial lleno de ternura. Pero Jesús quiso sanar esa herida también. Nos enseñó que Dios no es como los hombres. Él no abandona, no castiga, Él da amor. Él no se cansa de esperarte. Él es el Padre perfecto, el que siempre escucha, el que perdona sin llevar cuentas, el que te comprende incluso cuando tú no sabes ni cómo explicar lo que sientes. Por eso cuando Jesús dice Padre Nuestro, no está hablando solo de su relación con Dios, sino de la tuya, de la mía, la de todos los hijos que Él vino a reconciliar con el cielo. Dios no busca siervos temerosos que cumplan órdenes, sino hijos que confíen en Él plenamente. Aquí hay otro detalle increíble. Jesús no dijo Padre mío, sino Padre Nuestro. Con esto nos enseñó otra lección fundamental. La oración no es un acto individual. Cuando oras no lo haces solo por ti, sino por todos los que forman parte de la misma familia espiritual.
Cada vez que pronuncias el Padre Nuestro, te unes a millones de personas de todo el mundo que en ese instante están diciendo las mismas palabras. No hay fronteras, ni idiomas, ni diferencias que valgan. Todos somos hijos del mismo Padre. Esa expresión, Padre Nuestro, derriba los muros del egoísmo. Nos recuerda que no estamos solos, que pertenecemos a una gran familia y que lo que pedimos para nosotros debemos desearlo también para los demás. No es mi pan, sino nuestro pan. No es perdóname a mí, sino perdónanos. La oración cristiana nace del amor compartido, de la comunidad. Luego Jesús añade que estás en los cielos. Con esta frase nos recuerda que aunque Dios es un Padre cercano y amoroso, también es el Señor del universo. Su amor es íntimo, pero su poder es infinito. El cielo aquí no es solo un lugar físico lejano, en las nubes eso azul que miras arriba. Es un estado de perfección, el lugar donde la voluntad de Dios se cumple sin obstáculos. Decir que está en los cielos no es alejarlo, sino reconocer su soberanía sobre todo lo creado. Él habita en lo más alto, pero al mismo tiempo habita dentro de tu corazón. Es una idea asombrosa. El mismo Dios que gobierna las galaxias y sostiene las estrellas, Él el mismo que escucha tus oraciones en el silencio de tu habitación. El cielo y la tierra se encuentran en el mismo momento cuando pronuncias su nombre con fe. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta primera frase une dos realidades que parecen opuestas: la paternidad divina y la majestad celestial. Dios es amor, pero también es poder. Nos abraza con la ternura de un padre, pero sostiene el universo con la autoridad de un rey. Eso es lo que hace perfecto nuestra relación con Él. Si lo ves solo como un padre, puedes olvidar su grandeza y tratarlo con como muy familiarizado. Y también puedes perder la intimidad de sentirte distante, pero cuando entiendes que es ambas cosas, tu fe encuentra el equilibrio perfecto. Un amor que te protege y una fuerza que gobierna el cosmos. Lo más importante, Jesús no solo enseñó el Padre Nuestro, lo vivió. En cada momento de su vida, oraba al Padre con una confianza inquebrantable. Antes de resucitar a Lázaro, por ejemplo, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esa es la fe que Él quiere que tú y yo tengamos. Cuando oras, no estás gritando al vacío, estás hablando con un Padre que te escucha incluso antes de que la palabra salga de tu boca. Un Padre que conoce tus lágrimas, tus pensamientos, tus miedos más profundos. Aún así te ama incondicionalmente. El Padre Nuestro comienza con una verdad que tiene el poder de sanar tu alma. No estás solo, no eres un extraño para Dios. No tienes que ganarte su atención, ya la tienes desde siempre. Cuando dices Padre Nuestro, tus palabras tocan el cielo. Y cuando dices que estás en los cielos, el cielo desciende hasta ti. Esa conexión es el inicio de toda transformación espiritual. Jesús nos regaló una oración que no pertenece al pasado, pertenece al alma de cada persona que hoy busca un sentido más alto, una fe más viva, una esperanza más real. El primer paso es recordarlo. Dios no es un juez severo que espera tus errores. Es un Padre que espera tu voz. Así comienza la oración más poderosa que se haya pronunciado jamás. Con una palabra sencilla, Padre. Una palabra que sana, que acerca, que revela. Cuando la pronuncias con el corazón, todo empieza a cambiar. El miedo se apaga, la distancia desaparece y el alma finalmente vuelve a casa.
porque el verdadero poder del Padre Nuestro no está en repetirlo muchas veces, sino en vivirlo una vez, pero con todo el corazón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que se esconde en las palabras que Jesús nos enseñó a orar? Después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús continúa con una frase que encierra un misterio divino. Santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado no la usamos muy a menudo, pero contiene una verdad muy profunda del Evangelio. Santificar significa reconocer lo sagrado, dar honor, reverenciar con respeto y amor. Jesús no nos invita a santificar a Dios como si Él lo necesita. No, Jesús ya es santo. Lo que Jesús nos enseña es a reconocerlo, a vivirlo de tal forma que su nombre sea honrado a través de nosotros. Cuando dices, santificado sea tu nombre, en realidad estás diciendo a Dios que mi vida hable bien de ti, que cada palabra, cada acción, cada pensamiento muestre al mundo quién eres tú. En la antigüedad, el nombre de una persona representaba su esencia. No era solo una etiqueta, era su identidad y su poder. Por eso el nombre de Dios no se pronunciaba a la ligera. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en la zarza ardiente, él respondió, yo soy el que soy. Esa frase reveló una verdad eterna. Dios no depende de nada ni de nadie. Es el ser absoluto, eterno e inmutable. Por eso el nombre de Dios no es una palabra cualquiera. Su autoridad es su gloria. Pronunciar con conciencia abre una puerta espiritual. Pronunciarlo sin respeto la cierra. Hoy en día es como escuchar el nombre de Dios usado con ligereza, a veces incluso con burla o enojo. Pero Jesús nos llama a algo completamente distinto, a vivir de manera que su nombre sea santificado no solo en nuestros labios, sino en nuestras vidas. No basta con decir, santificado sea tu nombre, si nuestras acciones contradicen esas palabras. El nombre de Dios se santifica cuando somos honestos, cuando perdonamos, cuando ayudamos y sin esperar nada a cambio, cuando obramos con amor en medio de la oscuridad. La gente no siempre escucha los sermones, pero siempre observa cómo vives. Y cuando tu vida refleja bondad de Dios, su nombre brilla a través de ti. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: vivan de manera digna del llamado que han recibido. Santificar su nombre es eso. Vivir de tal manera que otros puedan decir, si Dios es como esa persona, entonces yo quiero conocerlo. La siguiente frase de la oración es una de las más poderosas. Venga a nosotros tu reino. Esto no es una petición vacía, es una proclamación audaz. Jesús nos enseña a clamar por la llegada del reino de Dios, no solo en un futuro lejano, sino ahora, aquí en la tierra, en nuestras propias vidas. Es que el reino de Dios no es un lugar físico, es un estado del alma donde reina su voluntad, donde el amor vence al odio, la verdad vence la mentira y la luz brilla en toda oscuridad. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, el reino de Dios se manifiesta. Cada vez que eliges la paz sobre el orgullo, el reino se acerca. Cada vez que perdonas, aunque duela, el reino toca la tierra. Orar, venga a nosotros tu reino, es un acto de entrega total. Significa renunciar a construir tu propio pequeño reino, ese donde tú decides todo, donde tú controlas, donde tú eres el centro. Fíjate que Jesús no dijo, bendice mi reino, dijo, venga a nosotros el tuyo. Es el reconocimiento humilde
de que la voluntad de Dios es infinitamente más sabia que la nuestra y que su plan supera nuestra limitada comprensión. El reino de Dios comienza en el corazón de quien se rinde a Él y desde allí se expande como honras hacia el mundo. Cuando oras, venga a nosotros tu reino, le estás diciendo: Señor, reina en mí, gobierna mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones. Que mi vida sea un reflejo de tu justicia y de tu amor. Esta frase está directamente unida a la siguiente: hágase tu voluntad, porque donde reina Dios, se cumple su voluntad. Jesús mismo pronunció estas palabras en su momento más difícil, en el huerto de Getsemaní, mientras sudaba sangre y se preparaba para la cruz. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decir hágase tu voluntad no es resignarse con tristeza, es confiar con valentía. Es reconocer que aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, sabemos con certeza que Él no se equivoca. A veces la voluntad de Dios pasa por el dolor, pero ese dolor siempre tiene un propósito. Cada puerta que se cierra, cada demora, cada adversidad puede estar guiándote hacia algo que no comprendes. Aceptar la voluntad de Dios no significa rendirse pasivamente al sufrimiento, sino creer que todo, absolutamente todo, tiene sentido en su plan perfecto. Mira la historia de José, vendido por sus propios hermanos. Parecía una tragedia sin sentido, pero aquel dolor lo llevó a convertirse en la mano derecha del faraón y a salvar a su pueblo del hambre. Piensa en el apóstol Pablo, también encarcelado y humillado. Fue desde la prisión que escribió las cartas que hoy inspiran al mundo entero. Cuando la vida te encierra, a menudo es porque Dios te está preparando para algo más grande. Por eso, cuando digas hágase tu voluntad, hazlo con fe, no con miedo, porque cuando entregas tu voluntad, Dios puede obrar con un poder que transforma todo. Y Jesús añade un detalle crucial: así en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay duda, ni resistencia, ni desobediencia. Todo ocurre en perfecta y gloriosa armonía con la voluntad divina. Cuando oras así, estás pidiendo que esa misma armonía celestial descienda sobre la tierra, en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu mente. Que la tierra comience a reflejar el cielo, y el primer pedazo de tierra donde debe cumplirse su voluntad es tu propio corazón. Luego, después de llevarnos a lo más alto, a hablar del reino y del cielo, Jesús nos trae de vuelta a lo más íntimo y cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. Este cambio es hermoso. Nos enseña que lo espiritual no está desconectado de lo terrenal. El pan representa nuestras necesidades básicas, pero también simboliza la confianza diaria en la provisión divina. Él no dijo: danos el pan de toda la semana, ni asegura mi futuro. Dijo: hoy, porque Dios quiere que aprendamos a vivir un día a la vez, dependiendo de Él momento a momento. Recuerda la historia del maná en el desierto. Caía cada mañana, justo lo necesario para ese día. Si los israelitas intentaban guardar para el día siguiente, por miedo o avaricia, se echaba a perder. Era la forma en que Dios les enseñaba a depender de su fidelidad, no de sus propios esfuerzos o ansiedades. El pan que pedimos no es solo alimento físico, es todo lo que sostiene nuestra vida. Es la fe para continuar, la sabiduría para decidir, la serenidad para enfrentar las pruebas, el amor para compartir, la esperanza para levantarnos. Cuando dices: danos hoy nuestro pan de cada día, le estás diciendo a Dios:
Dame exactamente lo que necesito para vivir este día con propósito y en paz. Ni más ni menos. Cada día tiene su propia porción de gracia. Cada amanecer trae su propia enseñanza y cada oración su respuesta justa. Jesús nos invita a soltar la ansiedad por el mañana y a confiar en la bondad divina que siempre, siempre llega a tiempo. Porque el que confía en el pan de hoy nunca tendrá hambre en el alma. Después de enseñarnos a confiar en la provisión divina, Jesús nos lleva al corazón mismo de la oración. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras revelan una verdad muy profunda y a veces más difícil, y son las más difíciles del Evangelio. No se trata solo de pedir perdón, sino también de concederlo. Jesús une las dos cosas en una sola frase, mostrándonos una ley espiritual fundamental. Quien desea recibir misericordia debe aprender a darla. El perdón no es solamente un acto espiritual, es una liberación interior. Es la llave que abre puertas, la puerta de tu propia paz. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Quizás no es falta de fe, es la falta de perdón. El resentimiento actúa como una muralla invisible entre tú y Dios. El corazón se endurece, la mente se nubla y la paz simplemente desaparece. Jesús fue increíblemente claro en el Evangelio de Mateo cuando dijo: porque si perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial nos perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Esto no es una amenaza, es una advertencia llena de amor. Es como si Dios te dijera: no te hagas daño a ti mismo. Aferrarse al rencor es como sujetar un árbol encendido con la intención de quemar a alguien. Y el único que se quema eres tú. Perdonar no significa decir lo que hiciste estuvo bien. Tampoco significa borrar el recuerdo de lo que pasó. Perdonar significa tomar una decisión consciente. Ya no voy a vivir como prisionero de este dolor. Ya no voy a permitir que esta herida controle mi vida. Es entregar esa ofensa a Dios y liberarte de su peso. Jesús lo mostró perfectamente con la parábola del siervo despiadado, un hombre al que su rey le perdonó una deuda gigantesca, una deuda que jamás podría pagar. Pero este mismo hombre encontró a un consiervo que le debía una cantidad minúscula y se negó a perdonarlo. Lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, se enfureció y le dijo: siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? ¿Suena familiar? A veces somos así. Dios nos ha perdonado montañas de errores, deudas impagables, y sin embargo, nosotros guardamos rencor y ofensas pequeñas. El perdón que nos estamos negando a nosotros mismos hoy, incluso la ciencia moderna confirma lo que Jesús enseñó hace 2000 años. El resentimiento enferma, aumenta el estrés crónico, debilita el sistema inmunológico y eso te lleva a tener tristezas, depresión. En cambio, cuando decides perdonar, no solo liberas tu alma, sino también tu cuerpo. Tu corazón se calma, la presión arterial puede bajar y recuperar esa paz interior que creías perdida. Porque perdonar no es olvidar, es sanar. Cuando Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, sabía que este perdón tiene dos direcciones.
no solo restaura nuestra relación con Dios y con los demás, sino también con nosotros mismos. A veces, la persona que más necesita tu perdón eres tú. Perdonarte por tus errores, por tus caídas, por esas decisiones del pasado que te atormentan. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando el peso de la culpa? Hasta que no te perdones a ti mismo, seguirás arrastrando ese estrés. El perdón no borra el pasado, pero lo redime, lo convierte en sabiduría. Cuando sueltas la culpa, puedes mirar hacia adelante con esperanza. Así que hoy, cuando ores, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Detente un momento. Piensa en todas esas personas, incluyéndote a ti, a las que puedas liberar con tu perdón. Luego Jesús nos enseña a pedir algo esencial para nuestro caminar diario. Y no lo dejes caer en la tentación. Es muy importante entender esto. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13 lo deja claro. La tentación proviene del enemigo y de nuestras propias debilidades. Pero Jesús, que conoce nuestra fragilidad, nos invita a pedir protección antes de que llegue la prueba. Orar de esta manera es decirle a Dios con humildad: Padre, reconozco que soy débil. Protégeme de las situaciones, de las personas y de los pensamientos que me hacen tropezar. Guíame lejos de todo aquello que me aleja de ti. La tentación en sí misma no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a ella. Por eso el mismo Jesús fue tentado en el desierto, para mostrarnos que es posible resistir cuando estamos anclados en la palabra, en la oración. La vida espiritual no es un paseo por un jardín tranquilo, es un camino con pruebas. Cada día enfrentamos decisiones que definen nuestro carácter y nuestro destino. El enemigo no se presenta con cuernos. Él se disfraza de un deseo incontrolable, de un orgullo, de miedo paralizante, de comodidad que nos adormece. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos en el jardín de Getsemaní: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu malo está dispuesto. Y recuerde que la carne es débil y la oración es tu escudo, es tu sistema de alerta. Sin ella caminamos desarmados por un campo de batalla invisible. ¿Recuerdas a Pedro, lleno de confianza en sí mismo? Le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Pero confió en su propia fuerza y cayó. Jesús, en cambio, oró intensamente en ese mismo jardín y venció. Recuerda siempre esta promesa de 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que junto con la tentación les dará también la salida para que puedan resistir. Ahí está la clave. Para cada tentación, Dios ya ha preparado una guía de escape. Cuando llegue la prueba, no te desesperes. La salida siempre existe. Solo necesitas pedirle a Dios la fuerza y la claridad para verla. A veces la salida es huir de un lugar o una conversación. O a veces es quedarte firme, anclado en la fe. En ambos casos, Dios pelea contigo. Finalmente, Jesús concluye esta sección de la oración con un clamor poderoso: mas líbranos del mal. Esta no es una frase simbólica ni un pensamiento positivo, es una declaración de guerra espiritual. Es el reconocimiento de que el mal no es una idea abstracta, sino una fuerza real y activa en el mundo que busca alejarnos de la luz y de la voz de Dios. Cuando oras, líbrame del mal, estás reconociendo humildemente que no puedes ganar esta batalla solo. Estás invocando el poder del Padre Celestial para que te proteja.
pelee por ti y cubra tu vida, tu familia y tu mente con su luz. Hay una escena increíble en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. El pánico era total, pero Moisés les dijo estas palabras: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos. Entonces el mar se abrió. Así es como actúa Dios cuando clamas con fe. No se trata de que tú seas fuerte, se trata de que estés rendido a su poder. El poder no está en ti, sino en Él, que habita en ti. Orar, líbranos del mal, no es una súplica de miedo, es un grito de autoridad, fundamentado en la victoria de Cristo. Es un recordatorio de que ningún poder de la oscuridad puede resistir a la luz de Jesús. Dios no solo te protege del mal, te da la victoria sobre él. Y cuando terminas esta oración con un corazón perdonador, una mente vigilante y un espíritu confiado de la protección de Dios, algo maravilloso sucede. El alma se purifica, la mente se calma y el corazón se llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de enseñarnos a pedir perdón, protección y liberación, Jesús cierra el Padre Nuestro con una declaración de poder impresionante. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esto no es solo una despedida espiritual, es una proclamación de fe, una forma de recordar quién tiene realmente la última palabra en nuestras vidas. Empezamos la oración diciendo Padre y la terminamos reconociendo su soberanía eterna. Cada frase del Padre Nuestro nos va elevando paso a paso hasta llegar a esta cumbre de adoración. Aquí ya no pedimos nada, solo reconocemos, solo adoramos. Y decir tuyo es el reino es admitir que todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. No hablamos del poder político, ni de lo económico, ni de nuestro pequeño reino personal. Hablamos del reino espiritual que nunca se corrompe. El reino de Dios no tiene fronteras ni banderas. No depende de sistemas humanos ni de ideologías. Es el reino del amor, de la justicia y de la verdad. Cuando lo decimos con fe, estamos declarando: Señor, no quiero construir mi propio reino, quiero vivir en el tuyo. En ese reino, los últimos son los primeros, el humilde es grande y el amor siempre, siempre vence. Cada vez que eliges la verdad, aunque duela, cada vez que haces el bien sin esperar nada a cambio, el reino de Dios se expande un poquito más aquí, en la tierra. Luego decimos: tuyo es el poder. El poder del hombre es temporal, cambia de manos, se gasta, se pierde, pero el poder de Dios es eterno, puro, infinito. Es el poder que creó los cielos y la tierra, el que calmó la tormenta, el que levantó a los muertos y el que aún hoy transforma los corazones. Cuando dices tuyo es el poder, estás reconociendo que no hay fuerza más grande que la suya. Ni tus miedos, ni tus errores, ni tus enemigos tienen la última palabra sobre tu vida. Porque donde el poder de Dios se manifiesta, la oscuridad desaparece. Donde Él reina, no hay imposibles. Ese poder no se compra ni se hereda, se recibe con fe y vive dentro de ti. Finalmente, tuya es la gloria. La gloria le pertenece solo a Dios, no a las personas, ni a los logros, ni al éxito. Todo lo que brilla con verdadera luz refleja su grandeza, no la nuestra. Jesús sabía que nuestro corazón busca reconocimiento, pero la gloria del mundo es fugaz. Hoy te aplauden,
mañana te olvidan. La gloria de Dios es eterna. Cuando vives para su gloria, tu vida cobra un sentido profundo. Cada palabra, cada gesto, cada paso se convierte en un acto de adoración. Y cuando otros vean tus buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera gloria, ser un espejo de su luz. Estas palabras son hermosas. Los reinos del mundo pasan, las modas cambian, las potencias caen, pero el reino, el poder y la gloria de Dios permanece para siempre. Cuando lo dices, estás afirmando que nada puede destruir lo que Dios ha establecido. Ni el tiempo, ni la muerte, ni la oscuridad. Él fue, Él es y será, el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es la roca sobre la que se construye nuestra fe. La oración termina con una palabra pequeña, pero inmensamente poderosa. Amén. Una palabra que significa así sea. Lo creo, es verdad. El amén no es solo un cierre, es un sello de fe. Cuando lo pronuncias, confirmas con todo tu ser. Todo lo que acabo de decir, lo afirmo con mi corazón. El amén une la tierra con el cielo. Es la respuesta del alma que confía. La marca del creyente que no solo ora, sino que cree. El Padre Nuestro es mucho más que una oración. Es un viaje espiritual completo. Comienza mirando hacia Dios, continúa mirando hacia nuestro interior y termina regresando a Él. Las tres primeras peticiones hablan de su gloria, su nombre, su reino y su voluntad. Las tres siguientes hablan de nuestras necesidades, el pan, el perdón, la protección y el final, y la adoración. Pero muchos de nosotros decimos esta oración y no le buscamos su significado, su sentido. Simplemente decimos esta oración porque la sabemos de memoria. Nunca nos detenemos a meditar en esta poderosa oración. La oración del Padre Nuestro la aprendemos desde niños, la sabemos de memoria. Sin embargo, a veces ni siquiera sabemos en qué evangelio, ni qué capítulo, ni cuáles son sus versículos. Simplemente la aprendemos de memoria. Te invito a que medites en esta poderosa oración. Y ya verás que cuando ores con todo tu corazón, medites esta oración del Padre Nuestro, tu vida cambiará para siempre. Si has llegado hasta el final de este poderoso mensaje, de esta poderosa reflexión, Dios cambiará tu vida para siempre. Si has llegado hasta el final, Dios derramará bendiciones en cada área de tu vida. Gracias por seguirme. Comparte esta poderosa enseñanza para que muchos sean edificados con este poderoso mensaje. Dios te bendiga.